bienvenidos a Tecnologías Plus, episodio número 3. En este caso, le dedicamos a recomendaciones de software, equipo de programas y aplicaciones que usamos para grabar audio con óptima calidad. Hoy nos concentraremos en ello porque es un paso importante pedido también por muchos de ustedes para compartir sobre todo los plugins y los distintos niveles de ecualización que pasaré a mostrar sobre cómo optimizar el software que vayamos a usar para el micrófono que estemos usando y hacer una grabación óptima. Muchos de ustedes han producido podcast y tienen interés de, obviamente, mejorar esa calidad al punto que sea óptima para la voz que ustedes tienen. Antes de comenzar hoy querría mostrarles y voy a hacer este episodio en modo screencast, así directamente lo pueden ver directamente en la pantalla de mi Mac. Quiero comentarles algo que ha sido objeto de muchas preguntas últimamente debido a un artículo que hice, una colaboración para el podcast de Carpe Diem Project de nuestro querido amigo Luis Parra, donde hablaba de mi pasión por la arquitectura. Y allí comenté que en tecnologías de creatividad llevamos adelante 5 líneas editoriales alrededor de un mismo tema todas las semanas y el por qué. Y también expliqué que nuestra estrategia de marketing con nuestro mensaje se estudia muy precisamente hacia un 2% de la población y desde allí partimos para llegar a un porcentaje más grande. Pero el mensaje va muy pero muy preciso a ese 2%. Y dentro de ese 2% también hay una diferenciación muy estricta y es lo que determina la razón de las 5 líneas editoriales. Ahora paso a mostrarles este esquema que espero de manera gráfica les permita a ustedes comprender lo que yo entendía con esa declaración y obviamente también les dé a ustedes una herramienta para su propia producción en podcast, en blogs, en las redes sociales, incluso en las ventas y también en el trato personal de manera virtual y bueno, en la vida real también. Esto es una mezcla de mi experiencia en la generación de proyectos, procesos creativos, también en mi experiencia de negocios, en las ventas y obviamente en mi conocimiento de psicología, de coaching y de relaciones humanas. Esto es una síntesis avalado también por los más grandes másters en esas profesiones que han llegado a sintetizar y concluir que obviamente en el mundo globalizado, hiperconectivizado, hiperinformado, hay mucho rumor, hay mucho barullo, penetrar, digamos, ese caos con un mensaje que llegue a la audiencia que uno está buscando, tiene que estar muy bien estudiado. De otra manera, uno produce cosas que nunca llegan y nunca llega a tener un feedback de lo que ha dicho. Es como si uno entrara en una habitación llena de gente que habla al mismo tiempo y uno tendría que buscar un timbre de voz o usar un instrumento, una bocina, para penetrar, digamos, esa acústica que ya ha saturado la posibilidad de que la voz normal llegue. Aquí no tratamos de gritar, pero sí tratamos de poner a disposición la comunicación de una manera que la persona que lo esté buscando o el grupo que lo esté buscando le encuentre fácilmente dentro de las 10.000 otras opciones que puede llegar a tener. En tecnologías de creatividad vamos del concepto de pasar de la inacción a la acción. Obviamente en nuestros podcasts, basándose en creatividad, creamos algo y se basa en el objetivo o en el concepto fundamental de que no tratamos de ver quién va a controlar este mundo, sino quién va a crear el mundo futuro. Entonces, trabajamos con gente que está constantemente creando proyectos, creando negocios, creando nuevas aventuras, y por ello también están ustedes aquí, ¿verdad? Empieza este círculo de la creatividad partiendo de la inacción para llegar a la acción y tiene sus escalas de gradientes de evolución. Es como en la vida también, cuando uno hace algo empieza de la nada y tiene un comienzo, un cambio y un final,
también cuando empieza a crear, crea más hasta que lo termina. Esta es una condición cósmica de la vida, como que sale el sol y se pone, ¿no? Como que el planeta gira sobre sí mismo y gira alrededor también de otro planeta y del sol, y así toda esta galaxia tiene sus reglas que no las podemos cambiar. Cualquier acción que hagamos tiene un comienzo, un cambio y un final, y cualquier progreso se va a acumular de muchos ciclos de acción con comienzo, cambio y final. Eso va a determinar mucho la psicología de las personas que ven la vida a través de la inacción o la gente que ve la vida a través de la acción. Y aquí no se trata de qué es mejor o peor o quién lo entiende de una manera más eh, sociable o moralmente correcto. No hablamos de filosofía, hablamos simplemente de los factores cósmicos de cómo es la cosa. Y por ende, cómo comunica cada grupo y de qué manera tenemos que comunicar entonces en ese canal. Todo el círculo aquí comienza con Archicast, que es nuestro primer piloto en inglés, donde se habla de arte, arquitectura, urbanística. Y es el grupo de los imaginadores, es ese grupo casi ermitaño, que es un buen porcentaje de la sociedad hoy en día, pero que no está muy conectada con el vasto número de la gente hablando en Internet y constantemente crean, imaginan futuro, pero ven el mundo a través de la inacción. Es decir, solamente imaginan, no lo hacen. Lo proyectan, pero nunca lo ejecutan. ¿Cómo llevar a ese grupo tan valioso que de alguna manera ha logrado espiritualmente e intelectualmente subtraerse del ruido y crear tanto a nivel abstracto? ¿Cómo llevarlo a la acción? ¿Qué es lo que nos interesa? Aquí estaríamos al otro extremo de digamos, este ciclo, que sería Tecnologías Plus, que es donde estamos hablando precisamente ahora, que es el grupo de los promotores. Son aquellos que ven la vida a través del carisma, ¿ok? Que ven la vida a través de la acción y su moneda de intercambio es el carisma. En el caso de los imaginadores, ellos ven la vida a través de la inacción y su moneda de intercambio es la imaginación. A ellos les gusta intercambiar o hablar de imaginación. Aquí en Tecnologías Plus, a los promotores que vemos la vida a través de la acción, nos gusta hablar con carisma, nos gusta ser carismáticos. Entre este punto de inacción donde se intercambia imaginación hasta este punto donde se ve la vida a través de la acción y se intercambia carisma, hay un proceso que es el que prácticamente envuelve a el resto de la sociedad. Aquí estamos hablando que esta flecha que va de la inacción a la acción, pero que aquí se cultiva muchísimo del futuro y aquí se lo ejecuta, es más o menos el 2% de la sociedad. A nivel mundial, a nivel global y también en cada grupo. Esto también es un factor psicológico basado en muchísimos test, o sea que muchísimo material, si a ustedes les interesa, se los puedo compartir. Hay muchísima bibliografía en muchas áreas sobre este tema. El resto de la sociedad, ese otro 98%, más o menos se divide de esta manera. Están los perseverantes, los pensadores, los rebeldes y los armonizadores. Y aquí los he dividido por podcast para que sea más fácil comprender. En Ayoski, donde hablamos de tecnología de consumo y diseño, somos un grupo donde, por ejemplo, se resume muy fácil decirlo, somos el grupo de maqueros, incluso dentro de lo que es el ecosistema de Apple o dentro de cualquier otro ecosistema de tecnología de consumo, somos ese grupo que es muy perseverante, que a través de años ha venido usando equipos que le gustan, que le ayudan a trabajar, que son parte de su hobby también, crean a través de ser muy perseverantes y tienen obviamente opiniones. Entonces, ven la vida a través de opiniones y lo que van a
intercambiar son valores, es decir, el valor de sus opiniones es lo que ellos intercambian. He tenido una experiencia con un MacBook Pro, mi opinión es de que es muy ágil, y esta experiencia personal tiene mucho valor para alguien que quiera comprar la misma computadora y quiera saber si puede hacer un trabajo de tal o cual tipo con ese aparato. Estos son los perseverantes, son gente que persevera en un camino, lo analiza y determina el valor de esos análisis, con lo cual tiene opiniones. Es un grupo muy importante, pero no es muy grande. Como ustedes sabrán, mucha de la gente no es perseverante. Con lo cual este es un grupo reducido, pero sin lugar a dudas un grupo que siempre va a estar. Como vemos, aunque se haya pensado que la Mac moría en el cambio del milenio, volvió. Steve Jobs revitalizó el mercado y revolucionó la industria haciéndola volver. O sea, cuando estos perseverantes están y parecen desaparecer, pero vuelven cada vez que hay un retorno, esto cambia el resto de la sociedad. Entonces es muy importante los que los perseverantes puedan llegar a ser cuando se dan los factores, digamos, importantes o necesarios para que un cambio suceda. Entonces se va a cambiar toda la plataforma y van a seguir perseverando, pero en otro nivel u de otra manera. Necesitan un líder de opinión y necesitan un líder de opinión fuerte para poder también contrastar sus opiniones y a través de esa escala de valor de sus líderes de opinión poder darle valor a sus opiniones. Creo que esto se entiende, creo que vamos a estar de acuerdo también que no es un grupo muy grande, pero que es un grupo que puede tener una grandísima influencia cada, cada década o cada cuartos de siglo. En los ritmos actuales de nuestra sociedad globalizada, prácticamente una vez por década, se intercala con los momentos de crisis de la economía. El segundo grupo son los pensadores. Los pensadores son como, por ejemplo, nuestro podcast de Vox Futura, que ven la vida a través de pensamientos y su valor de intercambio, su moneda de intercambio es la lógica. Con lo cual, aquí están un, digamos, porcentaje muy importante de la sociedad, sobre todo en Occidente. Este es realmente un grupo muy grande. Lo vemos también en el hecho de que Vox Futura sea un podcast aunque no sea fácil de digerir, muchísima gente lo escucha y lo escucha en puntos geográficos que no tienen mucha lógica, ¿no? Porque tenemos muchísimos podcast escuchas de Vox Futura en Estados Unidos, muchísimos en Suiza, muchísimos en muchos países anglosajones incluso, porque se busca mucho comprender a través de los pensamientos y establecer una lógica para ordenar esos pensamientos. En un mundo donde estamos viendo muchísimas imágenes y el pensamiento se asemeja a las imágenes, obviamente esto va a estar muy presente en las sociedades. Mucho del marketing, mucho de la propaganda, mucho de la política, mucho de las ventas se basan en pensamientos. Muchísimo de lo que incluso, por ejemplo, Amazon puede hacer o grandísimas empresas se basan en pensamientos y lógicas, y está dirigido a pensadores. Aunque vaya uno a comprar una cosa que no tiene nada que ver con un pensamiento o la lógica, el modo en el cual se presenta el mensaje es a través de ellos. Entonces, esto es Vox Futura. Es un modo de ver la vida a través de pensamientos y comunicar con lógica. No se comunican con opiniones y no se establecen valores basados en opiniones, se establecen valores en cuanto a la capacidad de una lógica de mantener una línea de pensamiento. El próximo grupo son los rebeldes. Esto es un grupo enorme hoy en día.
Lo hemos visto en las últimas manifestaciones activistas y de protestas alrededor del mundo, especialmente ahora en tiempos de cuarentena, en tiempos de caída de la economía, en un mundo con muchas desigualdades, pero donde ya la tecnología y la conectividad permite hacer esas desigualdades mucho más tangibles y visibles. Se crea mucho sensacionalismo también alrededor de esto. Esto es Manifesto, nuestro podcast de arte real y directo. Los rebeldes ven el mundo a través de reacciones. Reaccionan a lo que está sucediendo. Es así como ven el mundo, no están de acuerdo y reaccionan. Y su valor de intercambio es el humor. Interesante que aquí el humor se puede entender también como mal humor, se puede entender como perseguir el buen humor, se puede entender como sarcasmo, se puede entender como humor negro. Cada cultura tiene su factor o su tipo de humor. ¿Mm? No estamos hablando aquí del festejo alegre, pero sí quizás la reacción hacia el humor actual sea también un deseo de ese humor alegre, ¿no? De poder tener esa alegría. Son los rebeldes, ¿eh? Estas personas tienen un alto nivel de acción y va en todos los niveles. Cuando hablamos de arte, aunque ustedes quizás no lo noten, el modo de describir el arte de manera directa es a través de las percepciones. En este caso, si yo describo las mías o de lo que se ha escrito de estas obras, es una reacción a la acción de la obra. Con lo cual el humor que transmite puede ser la sensación personal, pero también puede ser la idea que despierta, esa reacción. Y muchas veces las obras de arte también contienen un alto nivel de humor intrínseco, aunque parezcan estar en un lugar tipo santuario o museo muy serio. eh, Simplemente son modos de ironizar también con cierto sarcasmo ciertas realidades de la vida. No todo es uno a uno, sobre todo en el arte hay muchísimas lecturas y para ello, bueno, no solo el activismo y la protesta en la calle, sino también los grafitis, la arte pública y el arte privada o el arte de coleccionismo. Estos modos de ser rebeldes también en las relaciones humanas se manifiesta muchísimo a través del lenguaje, a través de la literatura, a través de las artes audiovisuales, a través de la música y muchísimo también en la arquitectura, sobre todo en los momentos de cambio, como ha sido la arquitectura moderna, como ha sido y sigue siendo la arquitectura postmoderna. El próximo grupo es los armonizadores. Los armonizadores ven el mundo a través de las emociones y su moneda de intercambio es la compasión. Para ellos producimos el podcast de Siempre Joven, donde hablamos de rutinas de buena vida, relatos de buena vida, hábitos, rutinas. Cada uno cuenta lo que le funciona, cada uno cuenta lo que le ha gustado y por qué. Esta es uno de los grupos, yo diría, junto con los rebeldes, más grandes en la actualidad en el mundo. La cantidad de búsquedas en Internet, no solo de libros de autoayuda, no solo de espiritualidad, de meditación, de nutrición, de belleza, de estética, de deporte. ¿Cuánto de nuestro Instagram está lleno de gente fit? ¿Cuánto de nuestro Instagram está lleno de gente que tiene un estilo de vida sano, que se ha ido a la naturaleza o que incluso viviendo en una gran ciudad se mezcla con los rebeldes haciendo algún tipo de activismo, pero desde casa trata de compartir compasión antirracista, antixenófoba, antihomófoba, dando soporte a tantos grupos activistas pro compasión, integración, inclusión, igualdad, oportunidades. Este es un grupo muy creativo, pero comunica solo con un alto nivel de emociones. No es un grupo que, por ejemplo, vaya a
comunicar a través de lógica. ¿Mm? Tampoco lo va a hacer con el humor que lo expresan los rebeldes. Los rebeldes de alguna manera expresan de una manera que es una reacción y muestra humor, no pasa ni siquiera por la emoción, ¿no? Es mucho más chispeante, mucho más dinámico y casi inmediato. Cuando en cambio los armonizadores buscan tranquilizar la cosa a través de las soluciones, que es igualar, digamos, o nivelar las emociones. Es como si fuera un proceso democrático a través de las emociones con muchísima compasión. Aquí hay un grupo que activamente ayuda mucho, que activamente está practicando aquello que quizás aquí es lógica, aquello que aquí quizás es simplemente una proclamación. Aquí se practica mucho, aquí están los hábitos, aquí están las rutinas, aquí están los deportes, aquí está la nutrición, aquí están muchos aspectos de la medicina actual, las medicinas alternativas. Y finalmente llegamos otra vez a tecnologías Plus, que son los promotores, los que ven la vida a través de la acción, cuya moneda de intercambio es el carisma. El carisma que encierra dentro de sí ya una rutina de vida basada en acumulación de hábitos, con un proceso, digamos, muy bien establecido de cómo transmitir las emociones y tener compasión. O sea, sobre todo son gente que habla, pero habla porque ha escuchado muchísimo, de alguna manera ha cultivado la empatía y sabe de alguna manera cómo hablar y ese carisma transmite mucho, ¿no? A este proceso aquí. No digo evolutivo porque cada grupo tiene su, digamos, desde su canal una directa acción también aquí en el carisma. O sea, esto no quiere decir que uno empiece siendo un perseverante y después se haga pensador y después rebelde y después armonizador. Todos tenemos estas características en mayor o menor medida, pero desde el punto donde uno está puede pasar directamente a la acción porque cultiva un cierto carisma. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, si ponemos un ejemplo muy conocido para nosotros, si hablamos de Apple, Apple le ha vendido Macintosh a los perseverantes, pero también ha traído gente del resto del mundo cultivando una publicidad muy conocida para los rebeldes, para los que piensan distintos. Entonces, de alguna manera ha activado ahí un humor, una reacción a ver algo distinto. También los pensadores, los intelectuales, los creativos, a través del pensamiento han visto una lógica en hacer las cosas distintas. Y obviamente también ha ido después a buscar los armonizadores, no solo creando ecosistema entre sus dispositivos, sino también siempre planteándose como eh, una empresa líder en producción sostenible, siendo pro los distintos grupos un poco más excluidos de la sociedad. Hay muchos mensajes del marketing que tratan de envolver a los armonizadores de la sociedad, no solo a los rebeldes y no solo a los pensadores. O sea, vemos en un ejemplo de marketing que conocemos muy bien cómo se han dividido muy bien esos mensajes para traerlos todos dentro de la compañía. En el caso de Tecnologías Plus, nuestro mensaje es para los creadores y cada uno crea en su canal, ¿verdad? Nosotros necesitamos nutrirnos prácticamente de los carismáticos de cada canal para lograr sintetizar las cosas que estamos hablando y que vemos todos los días en algo que sea una especie de compendio de definiciones mecánicas, es decir, que yo pueda tener un concepto fácil de comprender y fácil de usar. Esto es Tecnologías Plus, no solo algo que es lindo imaginar, no solo algo que es de una opinión de alto valor, no solo algo que tiene alto nivel lógico, no solo algo que me activa a través del humor y no solo algo que, digamos, me da un alto nivel de compasión hacia el resto de los seres con los cuales tengo algo que hacer, incluso conmigo mismo, sino que la sumatoria de todos me dé algo que funciona, que yo puedo escuchar, aprender
y usar. Y usando eso, tener un resultado en mi vida que vaya a ser mejor dentro de la acción, que aporte a mi carisma personal y que yo después pueda compartir. Esto obviamente ha puesto a mucha gente que estaban imaginando, los ha puesto en acción. Quien tenía un blog ha vuelto a escribir, quien tenía un podcast ha vuelto a grabar, quien estaba grabando ha empezado a grabar más o de diversas maneras, quien se le ha pasado mucho tiempo escuchando ahora tiene un mensaje para decir. Y mucha gente que ya estaba haciendo, que tiene un relato de buena vida que puede compartir con nosotros, han sido muy disponibles a compartir con nosotros esos secretos. También aquellos rebeldes que prácticamente viven por su cuenta cultivando un alto nivel de profesionalidad, como en la música, como en el deporte. También ellos han estado contándonos cómo lo hacen y por qué, cuándo han tomado esa decisión en su vida y por qué, y cómo lo viven y cómo ven el mundo en estos momentos. También aquellos que han estado con nosotros en Vox Futura nos han revolucionado el pensamiento y nos han elevado la lógica. Es decir, cuanto más alto uno va con la lógica, más simple se vuelve todo el razonamiento y los pensamientos que salen de ese más alto nivel de lógica nos permite obviamente resolver muchísimas situaciones en la vida diaria como las discusiones. No, últimamente una de las intervenciones más interesantes de nuestro amigo Jesús Redondo Menéndez de Carolina del Sur, Estados Unidos, ha sido principalmente ese aporte del jaque mate a las discusiones. Si les interesa, escuchen Vox Futura del 13 al 15. Y en Ayoski, donde estamos siempre tejiendo y manejando las opiniones, tenemos un fuertísimo intercambio, porque este grupo, aunque no sea mayoría en el mundo, realmente es muy fuerte. En general, en el marketing general, van a encontrar que las empresas multinacionales se concentran en estos tres grupos, en los pensadores, en los rebeldes y en los armonizadores. Dejan de lado los perseverantes, obviamente dejan de lado los imaginadores, para ellos no hay mucho mercado, y los promotores son muy pocos, con lo cual podrían ser los influencers hoy en día de alguna manera, pero eso también es una imagen un poco extraña que todavía estamos procesando, pero es un porcentaje, como te decía, del 2%. Esto de pensadores rebeldes y armonizadores sobrepasa el 80% de la población actual, sobrepasa el 80% de las búsquedas en Internet actual, sobrepasa la cantidad de libros y temas de libros vendidos en la actualidad, sobrepasa la cantidad de puestos de trabajo en estos rubros en la actualidad. Bueno, espero que esto les haya servido. De allí pasamos directamente al tema de hoy, que es cómo grabar un podcast, cómo grabar un audio con sonido óptimo. Lo primero que hago yo durante la semana, visto que llevo 5 líneas editoriales, mientras voy estudiando, haciendo mi experiencia de vida, llevo notas. Llevo notas que puedo escribirlas a mano, o copiarlas de internet, o grabarlas a voz, y utilizo la aplicación Day One. Day One es una aplicación para llevar diarios, que los tengo sendos, ya en algún momento lo comenté, pero me viene muy cómodo para llevar las notas sincronizadas entre el Mac, el iPad, el iPhone, también el Apple Watch. Aquí, como ven, tengo todos mis diarios, uno para cada podcast, y aquí mis personales. Y en este caso he creado una nueva nota para Tecnologías Plus. Entonces vamos a concentrar en ella. En Tecnologías Plus 3, software de sonido. Vimos aquí, yo he anotado mientras pasaban los días de esta semana los puntos que me gustaría comentarles y así me quedan ya listos y los puedo usar para la grabación. Puedo poner también enlaces, puedo poner archivos, todo lo que necesite para tener mis notas del podcast. Esto también lo voy a usar con copiar y pegar para armar el artículo en el blog donde vaya a publicar después el podcast, ¿ok? Entonces, en algún momento cuando hablemos de productividad, les voy a mostrar más sobre cómo usar Day One y de qué manera
crear modelos que ya estén prefabricados para armar las notas o para armar los reportes diarios. ¿Cómo grabar un podcast con sonido óptimo? La primera cosa que te comento es, esta no es la única manera, esta es la manera que a mí me gusta más y en este momento lo uso para este screencast, pero cuando les muestre equipo otra vez vamos a entrar más en detalle y cuando les muestre software otra vez vamos a entrar en más detalles con otros programas. Por ejemplo, Logic. En este caso les voy a mostrar cómo se hace en GarageBand porque es el que todos tienen accesible en su Mac y funciona muy bien. El micrófono que uso es el Rode NT1-A, que es el Rode, una empresa australiana que tiene una producción de alto nivel para micrófonos de música, de grabación en estudio, también en la producción cinematográfica, y tiene una línea que es exclusiva para podcast o micrófonos de radio. Lo bueno que tienen estos micrófonos es que son altamente sensibles, pero son bien manipulables en cuanto a la dirección, con lo cual si uno sabe aislar bien acústicamente el espacio donde está grabando, puede determinar la dirección que va a tomar de la voz sin que sature el micrófono, sin que salgan también muchos ruidos, sea de las S, de las T, de las P o de la respiración. Y además capta un excelente nivel de graves, que en el caso de la producción de podcast o de radio es muy pero muy importante. He probado muchísimos micrófonos, casi todos los más conocidos en el ámbito del podcasting, pero este es el que mejor me ha dado resultado a mí, para mi voz y para el tipo de podcast que hago, que no es grabar 15 minutos o 20 minutos, sino que la media serán 40 minutos a una hora. Además, lo vengo usando desde hace años y realmente la calidad es óptima. Yo, si tendría que comprarme más micrófonos, seguiría por esta línea del Rode. Realmente no me ha decepcionado. Y bueno, es el ejemplo obviamente que usamos para hoy. Después, como les decía, cuando hable un poquito más de equipo, vamos a comparar otros micrófonos muy conocidos como los Shure, Ars Technica o también los muy amados Yetis, ¿no? que son también tan populares. La placa de sonido que uso es Focusrite Scarlett 8i6. Les repito, cuando volvamos a ver equipo se las muestro en detalle, pero ahora a modo del ejemplo de grabación es importante que tengan en cuenta esto. Es una placa de sonido que me permite enchufar el Rode, el micrófono, con un cable de XLR, que es el cable, digamos, de los micrófonos, ¿no? Estándar, que es análogo. Y esta placa lo transforma en digital para que yo lo pueda enchufar en el MacBook Pro. Además de eso, lo potencia el sonido, tiene carga eléctrica propia. Me permite también tener monitor constante de lo que estoy grabando y me permite tener dos entradas de micrófono, con lo cual en contemporáneo, bueno, si hago una entrevista, hay dos entradas de micrófono con, digamos, el nivel de ganancias para cada uno en separado y también el monitor. Tiene además otros 8 canales que son para agregar instrumentos musicales, para agregar aparatos MIDI, para agregar sonido digital de otros aparatos que uno quiera conectar y así después con un solo cable, con un USB, entra digamos al MacBook Pro y uno con la interfase del programa que estoy usando puede controlar todos esos micrófonos, instrumentos y dispositivos. En este caso estoy usando un MacBook Pro y voy a proceder a crear un podcast en GarageBand. Así que procedemos y les muestro cómo lo hago, digamos, de manera rudimentaria desde cero, para que tengan el proceso
completo. No, prefiero no saltearme nada. De esta manera tendríamos realmente un mejor resultado. Le voy a decir que el micrófono que tiene que usar es, por ejemplo, el que viene del Scarlett. ¿M? Y el canal que voy a usar para escuchar lo que he grabado también sea la misma placa de sonido. ¿M? Entonces le digo, sí, vamos a hacer un nuevo proyecto. Ahí me pregunta qué tipo de pista quiero crear. Si va a ser un instrumento de software, si va a ser un canal de audio que entra desde la placa de voz o de instrumento, o si simplemente voy a grabar con el micrófono percusión de alto nivel de impacto. Yo le digo que va a ser la voz y le tengo que elegir aquí de todos estos canales que tengo de la placa, voy a elegir el ingreso 1 que es donde tengo enchufado mi micrófono Rode. También le puedo decir si quiero tener monitoreo, es decir, escuchar el sonido mientras grabo, que no lo voy a activar en este momento porque ya lo tengo en la placa de sonido del Focusrite. Le damos a crear una pista de audio que la voy a llamar Oski y entonces ahí va a grabar mi voz. Puedo aquí arriba desactivar el conteo para empezar a grabar, que son estos primeros 4 tactos, digamos, musicales. Los voy a desactivar y voy a desactivar también el metrónomo. De otra manera sentiremos constantemente durante la grabación el toc, toc, toc del metrónomo, ¿no? Cosa que no queremos. Y aquí vamos a, digamos, la parte, yo diría, más importante. Voy a controlar obviamente aquí mis notas de Day One para asegurarme que no me estoy olvidando nada. Y aquí dice creación de proyecto, crear pistas y ahora agregar música. Bueno, vamos a crear entonces otra pista para poder agregarle música de sotofondo a la grabación o música de introducción o música de outro para terminar. Para crear una pista simplemente le damos al más y ahí nos vuelve a preguntar la misma cosa, ¿verdad? Bueno, yo podría decirle, sí, que sea de voz. En este caso realmente no hace mucho la diferencia, después lo voy a cambiar. Y aquí para agregarle una pista de audio, lo único que necesito hacer es abrir el panel derecho, donde está toda la multimedia, y puedo agregarle música de lo que tengamos en la computadora. Podemos directamente ver lo que tenemos en música, ¿no? En el viejo iTunes. Y aquí yo ya tengo varios temas que uso como introducción, ¿no? Aquí vemos el que uso como intro, lo tengo marcado de esa manera, lo puedo directamente arrastrar y soltar y voy a tener esa pista con ese intro que aquí de manera visual perfectamente me hace ver hasta dónde llega. Con lo cual podría empezar a grabar la voz desde este punto donde la música termina. Bastante fácil, ¿verdad? Para cerrar esta ventana simplemente le damos otra vez aquí al botón. Aquí tenemos 3 botones importantísimos. Uno es para la librería multimedial, otro es para los loops, que son, digamos, los temitas musicales que se repiten, que yo los uso mucho en mis podcasts porque dan un buen ambiente, porque al mismo tiempo sacan ruidos de fondo y puede permitir también que uno cambiando el loop cada unos 10 minutos más o menos pueda también cambiar el ritmo a la conversación, que es importante cuando hagamos programas, por ejemplo, para programas de opinión o programas de pensamientos como lo son Ayoski o Vox Futura, que haya, digamos, un cambio de ritmo en el discurso cada 10 minutos por lo menos, para que realmente el debate, la conversación o el razonamiento en monólogo agarre dinamismo, ¿no? Y se puedan sintetizar mejor los pensamientos. Ese es un consejo, digamos, ya de producción que lo pueden tener en cuenta en el caso de que ustedes también estén haciendo un podcast. Entonces aquí para grabar la voz simplemente voy a marcar la pista, voy a poner la regla en el punto donde quiero empezar a grabar y le puedo dar directamente ahí a empezar a grabar. Como ven, en este caso no va a grabar nada, no se ve aquí ninguna voz porque tengo desactivado el micrófono de manera que podamos hacer este screencast, ¿eh? Pero lo normal sería que
aquí se vean las mismas ondas de la voz. Cuando he terminado de grabar lo que quiero, le doy a parar, que en el caso del GarageBand tiene ciertas teclas que activan comandos, como por ejemplo pausar una grabación es la tecla de espacio, el spacebar. Muy útil, sea para parar una grabación como también reproducir una grabación. Yo puedo poner la regla aquí, darle a spacebar e inmediatamente empieza a reproducir lo que se ha grabado. Ahora vamos a la cosa más, pero más importante. Creación de proyecto, creación de pistas, agregar música, lo más importante, ajustes de voz. Yo creo que todo este screencast se resume en eso. ¿Qué ajustes de voz usamos cuando creamos un podcast para tener calidad óptima? Y aquí es muy importante, queridos amigos, si ustedes tienen un podcast, vamos a maximizar esto, si ustedes tienen un podcast, realmente presten atención a esto. Este es el resultado de varios cursos de compresión, de aportes de ingenieros de sonido, de actualizaciones de software en GarageBand con plugins específicos para el micrófono, que realmente lleva mucho tiempo llegar a este balance, con lo cual es muy importante, aunque parezca esto una cosa simple que uno podría cambiar todos los días, cuesta lograr ese balance. Con lo cual yo ya he creado este ajuste y lo voy a aplicar para mostrarle los valores, y estos se los pueden anotar para poder usarlos también en su proyecto de GarageBand o en cualquier otra aplicación que usen para grabar, aunque sea en Windows, estos valores se aplican. Entonces aquí, para ir a la zona de ajustes, le doy este botón izquierdo superior, y aquí ya tengo grabado yo mis distintos sonidos para el micrófono, mis distintos ajustes. Yo ya he preconfigurado el patch de Utente, que es el que uso para la voz de podcast vocal. Directamente ven aquí, me ha cambiado la pista, que antes era como este símbolo, ahora ya tiene el micrófono Rode, sabe exactamente toda la configuración que necesita para optimizar mi voz. Y ahora paso a mostrárselos de manera que puedan copiar ustedes los valores. Aquí es importante, cuando vamos a ecualizar, a trabajar los niveles, que seleccionemos la pista donde estamos trabajando y que ecualicemos la pista, no el máster. Importantísimo, el máster es prácticamente la ecualización que se aplica cuando el proyecto se exporta, pero lo va a aplicar sobre todas las pistas de manera general o global. Nosotros nos interesa específicamente la calidad de la voz con el micrófono, con lo cual prestad atención que esté marcado pista. En este caso lo tengo en italiano, con lo cual dice traccia. Aquí configuraciones de la grabación. Lo que es muy importante, que esté marcado el micrófono que usamos, en la entrada que usamos. Y en la primera opción aquí, fundamental, es el uso de los plugins. El nuevo GarageBand tiene plugins de sonido, obviamente el Logic, sin lugar a dudas, y muchos de los programas alternativos con los cuales uno puede grabar, si no los tienen, van a permitir que se instalen. Pero tienen que ser programas para grabar también instrumentos. Qué sé yo, en la Mac podríamos grabar sonido también con QuickTime, ¿no? Pero QuickTime no me permite agregarle plugins. Podríamos grabar un podcast también con el iPad, incluso con GarageBand, pero todavía no me permite agregarle plugins. Yo creo que ahora con iOS 14 esto, bueno, va a cambiar, pero por ahora esta es la situación, con lo cual es muy importante. Esto realmente cambia completamente el sonido de nuestra voz y es vital. El primer plugin que tenemos aquí en GarageBand es el Noise Gate, es la puerta de ruido, que siempre tiene que estar activada.
y que de acuerdo a la habitación que ustedes estén usando para grabar, van a tener que permitirle mayor o menor entrada de ruido. Yo lo tengo en este caso ajustado al 60%. ¿eh? O sea, de todo el sonido que entra por el micrófono, yo dejo entrar solo el 60%, que es prácticamente mi voz que entra por un 35% de la frecuencia del micrófono, y el otro 25% es un poquito del ruido del ambiente, que yo necesito que se sienta para que se cree atmósfera. Pero cualquier cosa que no sea mi voz o una frecuencia que sea similar, no va a entrar por este 60%. Por ejemplo, si yo respiro, en este caso no estoy grabando con el Rode con el que grabo podcast, con lo cual van a sentir cuando yo respiro, ¿verdad? O si yo ahora, por ejemplo, he tosido, estoy respirando un poquito más intensamente, ustedes lo sienten. Esto sería lo típico de un micrófono, por ejemplo, como el Yeti, o micrófonos muy sensibles que van a captar todo ese tipo de ruido y que no lo filtran. En el cambio, cuando yo grabo podcast, en este 60% de decibeles que estoy permitiendo entrar aquí, no se siente respiración, no se siente sonidos o gestos que pueda hacer que no sean mi voz. Tampoco, obviamente, el ruido que pueda haber en la habitación, aunque a la par haya alguien moviendo una silla, no va a entrar en este 60%. Y esto es algo fundamental, y este es un plugin muy valioso, muy, muy valioso. Es más, si el ventilador de la Mac está funcionando a todo vapor, tampoco se siente. Muy, muy importante. Después, dentro de los plugins que tenemos en GarageBand, el primero es el Noise Gate, que lo tenemos activado aquí y que lo hemos puesto a 60%. El segundo, muy pero muy importante, es el compresor. El compresor, cuando le damos a activar, nos abre una ventanita que nos va a mostrar exactamente los niveles que yo uso para grabar podcast. Si yo usaría el micrófono para cantar o para grabarme tocando la guitarra o para cualquier otra cosa, incluso para grabar videos como hacemos en Manifiesto Especial, es otra ecualización y generalmente no usaría compresor. Pero para grabar podcast sí. Los niveles son -17, 3.1/1, 9.0 y 7.0. ¿Qué es el primero? Es el threshold. Es decir, cuánto voy a comprimir ese 60% que está entrando por la ventana de ruido y le voy a dar prioridad. Entonces, como mi voz entra más o menos por ese 35% fundamental del micrófono, el 17% va a tener compresión. ¿Qué quiere decir? Con un radio de 3.1/1, eso importante de mi voz se está prácticamente multiplicando o triplicando. Y va a tener obviamente 9.0 milisegundos de ataque, es decir, nunca va a golpear muy fuerte mi voz sobre el oído de quien escucha el podcast. Va a tardar, cualquier cosa que diga, por más que sea que tenga un impacto fuerte en el micrófono, no va a, digamos, a tener un impacto desagradable en el oído. Va a tener un retardo aquí, un ataque de 9 milisegundos. Y una ganancia de 7.0, es decir, aquello que yo estoy filtrando como lo más importante, que serían los bajos, que es el 17% negativo de mi voz, le voy a dar una ganancia de 7 veces más, un 70%. Con lo cual le estoy potenciando la alfombra a mi voz para que tenga mucho más cuerpo, para que esos bajos duren más, para que creen el ambiente, para que de alguna manera hagan desaparecer el ruido del ambiente y le permitan a los agudos, a los medios y a los agudos, hacer la distinción entre las vocales y consonantes. Esto es
compresión y por favor aprovechen y escríbanlo porque estos números son muy precisos y un puntito a la derecha, un puntito a la izquierda se nota. Esta es una ecualización óptima para una voz masculina. Para una voz femenina, yo quizás trabajaría un poquito aquí probando en el compressor threshold, es decir, quizás no tendría que ir a menos 17%, podría ir a menos 13 o menos 14, pero el resto queda igual. El siguiente punto es el canal de ecualización. Vemos que aquí tenemos dos plugins que no estamos utilizando, que es el de-esser y un canal de ecualización. En GarageBand podemos agregarles cuantos plugins queramos de esta categoría. Podría agregarle un segundo compresor, podría agregarle un segundo ecualizador, podría agregarle un de-esser, que es para sacar las S's, que sobre todo en interlocutores femeninos o gente con voz muy aguda, es importante activar el de-esser para que corte esas S, para que corte cuando esa... O hay gente que, por ejemplo, hace, mientras habla, gesticula y hace, ¿no? Entonces, este de-esser ayuda a sacarlos y también cuando se creen estas ondas, poder cortarlas, o sea que las distinga bien y cortarlas y sacarlas de la grabación. Tenemos un ecualizador que en este caso les voy a mostrar el preajuste que viene en GarageBand. En este caso es el Speaking Voice Improve. Hay un montón de ecualizadores para instrumentos y en el caso de la voz, que es el número 5, también hay un montón de ecualizaciones ya prefabricadas por GarageBand. Yo les recomiendo de usar el Speaking Voice Improve, es decir, voz hablante, voz de narración mejorada. Así sería, creo yo, la traducción en español, pero creo que esto está siempre en inglés en GarageBand. Bien, aquí uno puede tocar un poquito más de manera dinámica. El gráfico le va a permitir ver dónde la curva se ensancha o se vuelve más aguda, pero no he visto que eso realmente haga una gran diferencia porque ya le hemos dado con el compresor gran potencia a lo que a nosotros nos importa de la voz. Con lo cual directamente voy a mostrarle qué significan estos valores de manera gráfica aquí en la placa. Vemos que el resultado de estos plugins se van a demostrar aquí de manera gráfica, con lo cual el nivel de compresión ya está marcado en este cuadro de diálogo que ajustamos antes, con lo cual aquí solo podríamos potenciar ese valor que ya le hemos dado. Del mismo valor que hemos dado podemos agregarle un poquito más en el caso que sintamos que sea necesario, pero generalmente no es necesario tocar. Aquí vamos a ver que el ecualizador nos permite además tocarle de manera separada los bajos, los medios, los agudos y también cancelar los excesos que pueda haber en ciertas regiones. Yo les recomiendo que en el caso de que sea una voz masculina dejen estos valores así, es decir, el bajo prácticamente a un 40%, el medio prácticamente a un 50% y el alto a 50%. El corte de la frecuencia media esté casi a un 98% y el corte de la frecuencia baja que esté simplemente a 0%. Yo quiero optimizar los bajos. También puede uno activar un squeeze, que lo que haría es achatar la banda sonora, achatar la onda para que no sea rimbombante, para que no sea muy gruesa. Sobre todo si he puesto muchos bajos para que no sea sino que sea, ¿no? Que se achate y que permita escucharla también con cualquier tipo de parlantes o auriculares, porque obviamente tenemos que pensar que quien vaya a escuchar nuestro podcast pueda estar escuchando con auriculares o parlantes
que no sean de buena calidad. Con lo cual, si yo le he mandado una excelente calidad de bajos, puede ser que les haga de alguna manera vibrar los parlantes y eso moleste. Con lo cual uno puede aplicarle un squeeze casi al 100% para aprovechar esa ventaja. Después, en cuanto a la grabación en general, uno puede activar aquí el eco y el revérbero, pero yo prefiero desactivarlos. ¿Por qué? Porque en grabaciones de podcast o la típica voz de radio no hay ningún tipo de eco. Esto es fundamental. No estamos en una catedral, estamos en un estudio de grabación y el oyente quiere escucharnos cerca. A menos que uno quiera hacer un efecto tipo sermón, el revérbero nunca es bienvenido y el eco prohibido. Con lo cual, de revérbero le voy a poner, pongámosle acá un 5% solamente para que mi voz se alargue, para que tenga un espacio que muere suave. Y le voy a dar un poquito de ambiente de manera que no parezca que el sonido se corta, que es como un robot. Entonces, para que no salga así, como un robot o como un tartamudo, un poquito de ambiente, quizás un 10%, pero no tanto, porque ya le estamos sacando acá el 40% con la ventana de ruido. Bien, y eso es todo. Queridos amigos, este es el secreto de tener una configuración de los plugins en GarageBand para un micrófono, en este caso un Rode, pero podría ser también un Yeti, podría ser un Ars Technica, podría ser, incluso hay varios de Samsung que son muy buenos, que ustedes usen para grabar un podcast y que obviamente les haga escuchar la voz como si estuvieran en un estudio profesional de grabación. En el caso de que no tengan un micrófono profesional, y por profesional les digo, siempre va a costar arriba de los 80 euros o 100 euros para los que son micrófonos de podcast que se encuentran en el mercado. Ahí los hay más baratos, pero uno tiene que conocer bien qué tipo de micrófono elegir. Entonces, cuanto más conocimiento, más uno puede ahorrarse. Pero si uno va a comprar, es como también en el caso de los auriculares. El precio es un factor fundamental porque ahí se encuentra la banda de la buena calidad, aunque uno también puede encontrar cosas que no sean buenas, aunque cuesten mucho, ¿no? Pero con el Rode van seguro, con el Yeti van seguro, con algunos de Samsung van seguro, con Ars Technica van seguro, con Shure van seguro, pero que sean obviamente de una frecuencia para grabar radio, para grabar podcast. No me interesan micrófonos que cuesten 1000 euros que son para grabar instrumentos o baterías o video. No necesitamos esos micrófonos, con lo cual vamos a hacer un programa dedicado a comparar micrófonos. En el caso de que estén en una muy mala condición, les recomiendo grabar con el micrófono del iPhone o grabar, a veces también puede funcionar bien con los auriculares del iPhone. Va a funcionar bien en GarageBand, obviamente. Van a tener que jugar un poquito con este ecualizador, bajarle los medios si están grabando con un auricular de Apple, ¿ok? En general, si están grabando con auriculares, bájenle en los medios, aplíquenle un deesser, porque esos micrófonos de auriculares van a grabar muchísimo ruido de la ropa, de la barba y del ambiente en general, porque la voz, si les llega a dar directo, si ustedes lo levantan al micrófono del auricular y le hablan directo, lo que van a estar haciendo es saturándolo. Con lo cual, cualquier tipo de micrófono que vayan a usar, nunca, pero nunca, nunca le hablan directo. Le hablan como le hablan a alguien a la oreja, es decir, de manera paralela. Uno le habla a alguien en la oreja teniendo sus ojos en dirección paralela a los ojos del interlocutor y uno le habla como de lado, ¿verdad? Bueno, el sonido va a ser captado por un micrófono de manera magnética, con lo cual no es necesario que uno le apunte derecho o directo,
pero es necesario que uno lo ponga cerca, de manera que el micrófono, teniendo el espectro de las vibraciones de nuestra voz, puede elegir qué parte tomar, digamos, de manera magnética, de acuerdo a lo que nosotros le hemos dicho aquí. ¿Ok? Esto, queridos amigos, es todo el secreto. Espero que lo hayan podido escribir y si no, bueno, vuelven a ver el video y lo escriben. Realmente le doy mucha importancia a esto porque hace una diferencia increíble en nuestra producción de audio. Realmente a ustedes esto les va a cambiar absolutamente la calidad del audio que vayan a producir. Bueno, hecho esto, digamos que he terminado de grabar todo. Lo que hay que tener en cuenta aquí en GarageBand es que al final hay una regla para darle el final al proyecto, para que sepa dónde tiene que terminar el archivo. Lo coloco cerca, digamos, de donde termina mi pista. Y voy a verificar mis notas para asegurarme que no me estoy olvidando de nada. Reverb, ambiente, eco, editor de precisión. Ah, bien, la última cosa antes de terminar. Si yo quisiera editar algo de manera precisa, ya no estamos en el tema de la ecualización y de los plugins, voy a darle a la tijerita que está aquí arriba. Y digamos que yo quiera editar un pedacito de la pista aquí de la música, donde vemos más claramente las ondas. Y lo puedo levantar y digo, mira, justo en este pedacito, ¿ves? Justo aquí hay un estornudo, hay un bostezo, hay un ruido que molesta y yo lo quisiera sacar. ¿Cómo se saca con un editor de precisión? Hay varias maneras. Lo que puedo hacer es marcar dónde empieza, marcar la pista y en el caso de la Mac darle a Command T de Teodoro. Y lo que hace eso es cortar la pista. Después le doy a Spacebar, la paro donde termina, le doy otra vez a Command T, me vuelve a cortar la pista y después simplemente selecciono aquella del medio que no quería y le doy a Delete para que le saque. Pero eso es en el caso de que sea una región bastante amplia. Si yo tengo una región, digamos, muy pequeña, como podría ser este pedacito aquí, si yo posiciono el cursor sobre la parte central de la pista, ves que se convierte en una cruz, que es el editor de precisión, con lo cual yo simplemente puedo marcar un pedacito muy ínfimo y donde suelte con el cursor se queda ya marcado y ahí directamente le puedo dar a Delete y me ha extraído ese pedacito que yo quería sacar. Ese es un editor de precisión. En el caso de que tengamos que editar una grabación donde hemos hecho una entrevista y alguien estornuda o hay un sonido de fondo que realmente molesta mucho, bueno, uno mientras va escuchando la grabación puede tac cortar esos pedacitos con el editor de precisión. Los programas de podcast profesionales actualmente se procesan así, que tienen un técnico de sonido que escucha toda la grabación, elimina los pedacitos que molestan y después va juntando las pistas una a otra. De esa manera la grabación se vuelve más dinámica, los locutores parecen hablar más rápido y uno logra, transmitir un mensaje que por ahí duraría 1 hora y media solo en 1 hora, o lo que duraría 1 hora dura solo media hora. Esto es algo que a nivel profesional se hace cuando tiene un técnico que escucha todo y edita. Para que tengan una idea, esto cuesta el doble del tiempo de lo que cuesta grabar, con lo cual si uno produce un audio de 1 hora, después tiene 2 horas de edición y entre que lo exporta y lo publica tiene otra media hora, con lo cual para grabar 1 hora de podcast uno tiene un total de producción de 4 horas y medias a 5. Esto es más o menos la media, con lo cual muchas veces la gente que graba todos los días programas de radio, programas de podcast profesionales, tiene sí o sí que tener un técnico de sonido que hace este trabajo que es 3 veces más tiempo de lo que lleva a grabar. Bueno, cuando hemos terminado de limpiar todo nuestro audio, hemos marcado el final de manera precisa, lo que vamos a hacer es exportar. Y esto
se exporta primero obviamente grabando el proyecto. Le damos a Command S de Silvia para salvarlo. Le vamos a dar un nombre al proyecto, que en este caso es Tecnologías Plus 3. Le damos a salvar. Y ahora, una vez que ya está grabado, lo vamos a exportar. Nos vamos aquí al menú, a compartir y decimos exportar el proyecto o la canción o el audio en el disco. Y ahí nos va a preguntar dónde lo queremos poner y cómo lo queremos llamar. Generalmente yo le dejo el mismo nombre que ya tiene porque coincide con el programa que estoy haciendo. Le digo que sea en MP3, elijo la calidad. En el caso del podcast, una calidad alta de 192 kilobits por segundo es ideal. También puede ser de 128. No les recomiendo 256, ya no es necesario porque ningún auricular con el cual los oyentes que escuchan podcasts van a tener esa calidad. Con lo cual 192 está muy bien y no les va a ocupar tanto espacio en el disco. También pueden exportar en otros formatos, pero el MP3 es el más normal, el más querido, el más popular. Así que bueno, le damos ahí a exportar y esto va a empezar a hacerle un proceso y ya está. Con eso hemos terminado de procesar nuestro audio, le damos a grabar y cerramos GarageBand. Y hemos terminado de hacer este proceso de cómo grabar un podcast con sonido óptimo. Este es un secreto que vale muchísimo, queridos amigos. Este es una ecualización que para ustedes podrá variar de acuerdo a la voz y el micrófono que tengan, pero va a variar, se los prometo, en cuestión de milímetros de los valores que les he dado para esta ecualización. Así que bueno, de esta manera terminamos este Tecnologías Plus número 3 exclusivo. Para todos nosotros, colaboradores, miembros, sponsors y patrones de Tecnologías de Creatividad. Ha sido un gustazo. He llegado justo a la hora, así que no me quiero pasar. Les dejo un gran saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.